¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otra edición más de Leo, luego legislo. Pues bien, otro tema de actualidad, igual que los anteriores, pero hoy con un énfasis muy importante. Quizá por las noticias nos hemos dado cuenta que estamos a punto de dejar algunas restricciones sanitarias de esta pandemia. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias trajo todo este problema en casa? ¿Qué situaciones nos vendrán con los hijos después de haber estado tanto tiempo en contacto exclusivamente con el tema digital, con internet, con el tema de redes sociales, con videojuegos, con películas? Pues bien, hoy traigo la obra de Adicción a las nuevas tecnologías. Esta es una obra de Susana Jiménez y de J. María Farré Martí. Es de editorial Singlantana, es una editorial europea, que bueno, estaremos atentos porque este tipo de obras no son tan fáciles de conseguir y además de que son obras que fueron de hace algunos años. ¿Cómo se adelantaron a esta época? Empecemos. Pues bien, el título de la obra es Adicción a las nuevas tecnologías. Los autores, principalmente vamos a hablar de la doctora Susana Jiménez. La doctora Susana Jiménez es una doctora en psicología, coordinadora de la unidad de juego patológico y de psicología general en España. También es especialista en psicología clínica, coordinadora de la unidad de juego patológico desde el año 2002 de la Universidad del Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. También tenemos que es profesora asociada del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, miembro del grupo de investigaciones del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición del Instituto de Salud Carlos III de España. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, ya sea de corte internacional como nacional, y también ha presentado algunas ponencias en materia de comunicaciones. Por su parte, María Farré Martí es médico especialista en psiquiatría por el Hospital Clínic de Barcelona, psicólogo, especialista en supervisión europea de la terapia cognitivo-conductual. Además es coordinador del sistema de acreditación en terapia cognitivo-conductual del Colegio Oficial de Médicos en Cataluña y de Psiquiatría y de Salud Mental. Pues bien, ambos son bastante experimentados, este último en sexualidad y salud mental. Pues bien, esta obra, como ustedes pueden ver, amigos, esta obra consta de aproximadamente, son 200 páginas, y esta obra se terminó de imprimir en España, en Barcelona. Pues bueno, tenemos que en este primer capítulo vamos a hablar en esta parte de una de las más importantes, que son las tecnologías buenas y malas. En las tecnologías buenas y malas podemos encontrar, obviamente, es más que nada indicar a lo largo y ancho de la historia del hombre cómo ha sido el inicio de tanta tecnología. Pues el hombre siempre ha establecido todas las herramientas que le sean posibles para poder entrar en contacto con facilitar sobre todo el acceso a la alimentación. En aquel entonces, estamos hablando de la época de la prehistoria, se requerían de algunos instrumentos para la cacería. De ahí entonces que necesitaba el ser humano de este tipo de herramientas, que después las fue convirtiendo en herramientas tecnológicas.
en donde no solamente la tecnología estaba al servicio de la cacería, sino que también de la defensa. Y luego entonces surgieron algunos inventos como el teléfono, la computadora, y posteriormente pues ya vinieron algunas tecnologías como la televisión y el internet. Sin embargo, pues quiere decir que en la práctica todo ha respondido a los placeres del hombre, todo ha respondido a que el hombre tenga un espacio de ocio. Sin embargo, no todo es negativo, puesto que puede la realidad virtual causar algunos efectos positivos. Por ejemplo, claro está que la supervisión ética de todas estas herramientas tecnológicas pueden tener también algunos espacios con grandes facilidades para el ser humano. Y entonces se pueden advertir ya tanto del lado de las destrezas y habilidades para los adolescentes, como también para la cuestión tecnológica, como puede ser la cuestión médica y la cuestión psiquiátrica, que más adelante estaríamos hablando. Posteriormente vamos a analizar, bueno, enseguida analizamos ya el capítulo segundo. En el capítulo segundo habla de la adicción a las redes sociales, que es una de las primeras manifestaciones de esta obra. Esta manifestación tiene que ver con esa comunicación social que tiene ese tipo de relaciones interpersonales entre personas, no solamente ya de una comunidad, sino que ha rebasado, y esto se puede conseguir ampliamente entre personas de distintas partes del mundo. Luego entonces es muy común que el cibernauta se encuentre con peleas entre parejas, entre ya sean novios, esposos, y el cibernauta podrá en algunas ocasiones tener contacto con este tipo de personas que son las más fáciles de entablar comunicación, pero también las más fáciles de tener ciertos problemas de conducta más adelante que estaríamos platicando. Toda comunicación obviamente ha sido una comunicación con ciertos avances tecnológicos. Pudiéramos algunos recordar lo que era el avance 2G, el 3G, 4G y ahora la quinta generación en materia de tecnología, en donde ahora ya se pretende que la velocidad del internet sea lo más rápido posible para obtener películas, para mandar imágenes, para recibir voz, y pues como es lo que estamos haciendo hoy, actuar de manera más rápida con el público e interactuar. Sí, también pudiéramos establecer aquí que el autor está mencionando que hay una adaptabilidad social global, y esta adaptabilidad global seguramente estaríamos hablando ahora por lenguas, es decir, la parte hispana, que somos los que más coexistimos en este continente americano, somos los que más nos podríamos adaptar por tener un idioma en común. Sin embargo, podríamos hablar de que ya las herramientas tecnológicas ya establecen inclusive otra serie de aditamentos que pueden ayudar ampliamente, por ejemplo, en el traductor simultáneo, para poder estarse comunicando y escuchar no solamente lo que se está diciendo. Vamos a ir a un corte y regresamos con el capítulo tercero. Gracias. Y entonces estábamos recordando que las redes sociales tienen ciertas, podríamos decir, repercusiones en adolescentes y en niños, que deben de ser tanto del lado positivo como del lado negativo. En el lado positivo están obviamente los jóvenes y los adolescentes generando una celeridad en la cuestión de conceptos.
en la cuestión de imágenes, pero esto en alguna razón o por alguna razón hace que los jóvenes se saturen. ¿Y qué sucede? Entonces el joven, mientras está en el teléfono, en el smartphone, o también cuando está viendo alguna comunicación, ya sea producto de una llamada telefónica, etcétera, el joven, el adolescente se desconecta de la realidad y eso provoca de alguna u otra manera distracciones, provoca falta de atención o déficit de atención y provoca constantemente que el joven tenga muchas cosas en las cuales estar pensando y luego entonces viene la saturación de algunas tareas. Pues bien, entonces quiere decir que de aquí surgen algunas cuestiones también más que ordenadas, ya son negativas, y estamos hablando ya de los videojuegos. Sobre todo los videojuegos de internet, que son los que saturan al joven y pueden llegar a perturbar las tareas ordinarias. Es aquí pues que es importante señalar que en estas redes sociales ya se empiezan a dar juegos y esos juegos hacen que interactúen como algunas actividades, que hay juegos que son directamente como el Minecraft, en donde están los jóvenes constantemente en comunicación, se juntan 3, 4 jóvenes y dejan de estar haciendo sus tareas ordinarias, dejan de estar pensando en situaciones inmediatas y pierden esa memoria de concentración a corto plazo y pudiera ser que hasta mediano plazo. Pues bien, el DSM-5, como ustedes saben, que es una clasificación norteamericana de la Academia de Psicología o Asociación, de Psicología para América, ha establecido ya como un problema, es una adicción los juegos, ya sea de internet o los juegos que son directamente, como pueden ser las consolas. En Japón, mientras tanto, no solamente es el juego, en Japón ya tienen establecido que el problema de las redes sociales ya es una adicción y ya se están tratando en niños y adolescentes y en adultos. Los trastornos entonces vienen en el capítulo 3, que son los juegos y las nuevas tecnologías. Aquí es donde estamos estableciendo o incluyendo este tipo de adicciones. Ya son patologías, se están haciendo los juegos patológicos. Y entonces es aquí donde estaríamos hablando de que hay inclusive personas arriba de los 35 años que ya se dedican a comprar videojuegos caros, que ya son adictos y que tienden ellos inclusive a ver un índice o un porcentaje menor. En Japón no estoy seguro si es el 3 o es el 5% ya de las personas que por adicción del videojuego están perdiendo sus matrimonios. Bueno, en este análisis habla de una balanza inclinada sobre todo para el tema del entretenimiento, pero no del todo, porque está el tema interactivo. Es decir, el juego interactivo, no visto como un juego, sino como un escape de la realidad, ayuda a personas con depresión y en algunas otras personas también con ansiedad. Y es aquí donde entran ese juego doble de la ciencia para cuestiones médicas. Entonces los adolescentes y los jóvenes son una carnada que habla aproximadamente de un 8% de jugadores ocasionales y sin embargo hay jugadores ocasionales mayores, inclusive ya captados de 55 años de edad y que han llegado a participar en un videojuego entre los 55 y los 60 años de edad, aproximadamente un 69%. Es aquí entonces que el tratamiento es el mayor peligro para los ansiosos, para los depresivos, pero también para aquellos que tienen persistencia, ambición y superación y terminan de alguna u otra manera superando esta adicción. Es decir, no todo está perdido, pero mientras tanto sí tienen algo de repercusión. Existen entonces planes de intervención cuyos objetivos van desde un desconectar la conducta del juego hasta también encontrar habilidades de enfrentamiento a las crisis. Esas habilidades, como pueden ustedes leerlo en la obra, tienden a realizar actividades que
los vayan a retirar del juego. Hay varias maneras que habla precisamente el autor. Finalmente, pues es el juego, no el elemento que finalmente destruye, puesto que la resistencia es una cuestión personal, es una cuestión mental por establecer cada persona. Entonces no podríamos generalizar. Luego viene el capítulo 4 que habla de historias de pacientes de reflexiones terapeutas y nos habla de el juego online, y en el juego online habla de personas entre los 25 y los 44 años de edad, siendo el porcentaje de ellos el 11% de los afectados. Y los sesgos cognitivos y las falacias en campo de minas que sostienen mientras que los arrastran a cuestiones patológicas irreversibles en algunos casos. También habla de la experiencia clínica en donde se advierten vicios que ya antes padecían este tipo de jugadores, como puede ser el alcohol, el tabaco, las drogas. Y entonces tienen siempre un antecedente de adicción, por lo general. En el capítulo el capítulo 5 estaríamos hablando de la nueva cultura del dormitorio, en donde ya los juegos online, que son aproximadamente de niños de 8 años de edad en delante y que generan adicción, ya hay niños que duermen con el teléfono a las 2, 3, 4 de la madrugada encendido, y los niños comienzan a tener problemas relacionados con conducta de sueño. También tenemos algunas que no son juegos, sino que son interacciones de cuentos de terror, que ya por ahí hay una incursión europea, que son interactuales, quiere decir que están diciendo el cuento y están interactuando con chicos de otros lados del mundo, y esto hace más interesante la cuestión del cuento. Posteriormente está hablando de una autoestima, es decir, en donde la autoestima del chico es baja, y por eso recurren a este tipo de conductas. Y pues bueno, aquí es donde se debe de tener vital importancia por el problema, porque ellos invierten el tiempo en lo que les queda, y entonces si no tienen una atención de sus padres, es obvio que ahí estarían acudiendo a este tipo de refugios. Sin embargo, también es importante destacar que los chicos tienen una mayor capacidad de desarrollo mental, los que juegan este tipo de videojuegos. Por ello hay que destacar que los primeros síntomas, como lo son el poco sueño, el distanciamiento social, son focos rojos que pueden estarle llamando la atención a los padres de familia. Hay algunos consejos preventivos que consisten en hacer un tratamiento de este tipo de personajes. Y aquí es donde debería de apostar la familia para poder estar más de cerca con los jóvenes. Regresamos en un momento más. Atrévete a cruzar conmigo el puente de Da Vinci. Regresamos. Pues bueno, estábamos en el tema, el capítulo 6, y en el capítulo 6, que se llama Todo alcance al alcance de una tecla, en este habla de las características o elementos de las adicciones desde el tipo o del corte de la adquisición o compra compulsiva de tecnología. Esta es una de las situaciones que se ha venido dando últimamente, en donde los jóvenes y no tan jóvenes están
sobre todo los que tienen una adquisición, un poder adquisitivo muy alto, el estar comprando tecnología la más alta posible y estar siempre a la vanguardia para poder presumir a sus amigos y conocidos. Este tipo de catástrofes tecnológicas, de adicciones tecnológicas, tienen sobre todo una especie de pasatiempo que después se va convirtiendo en un reproche o se vuelve en una posibilidad, sobre todo anímica, de endeudamiento por adquirir el producto. Entonces lo vemos constantemente en jóvenes que exigen, y no tan jóvenes y niños, podríamos decir, adolescentes que exigen mucho a sus padres el estar siempre a la vanguardia con el mejor teléfono o el más sofisticado, en el caso ya hoy de los drones, en el caso de las videocámaras, en el caso de la tecnología en computadoras, con los mayores procesadores posibles y memorias, y por qué no también con algunas tablets o computadoras personales. Entonces las posibles causas son factores patológicos que se han ido desarrollando con esa, podríamos decir, tipo de enajenación por las tecnologías. Es aquí donde las posibles causas son factores psicológicos, biológicos o sociales que inciden en el desarrollo entre menores, adolescentes o chicos, adolescentes y jóvenes. Existen las compras online compulsivas. Esas compras online compulsivas tienden precisamente a corroborar lo que estábamos diciendo, que son compras ya no que solamente van a la tecnología, sino también que inciden en algunos aditamentos tecnológicos. Y entonces el adolescente o el joven o el niño que tiene una computadora laptop, pues ahora le va a comprar un mouse inalámbrico, ahora le va a comprar un mouse para videojuego, le va a comprar un teclado exclusivo ergonómico, le va a comprar cuestiones para que no se caliente la computadora, le va a comprar más memoria, etcétera, etcétera. Ese tipo de aditamentos es al que se refiere el autor. Y luego entonces hay prevenciones. Por ejemplo, el autor está estableciendo que para no caer en este tipo de vicios, establecer solamente los gastos necesarios y comprar realmente los aditamentos tecnológicos que se vayan necesitando. En el capítulo 7 habla más allá de las llamadas, es decir, habla del teléfono celular o smartphone, en donde se traduce que es un fenómeno mundial que se extiende en razón de tantas agregaciones tecnológicas como son las redes sociales, las cámaras, los videojuegos, los datos, en fin. Pero más allá está el tema del Internet. En el tema del Internet, lo que habla es que debe de existir más habilidad por tener una red muy avanzada. Y entonces, últimamente ya la tecnología estamos por entrar en la era de la quinta generación. Seguramente que los jóvenes van a estar tratando de adquirir esta tecnología. Luego entonces hablamos de esa problemática con el uso excesivo que se detecta cuando, por ejemplo, en el juego se dejan de hacer cosas ya importantes en casa, ya no se atienden llamadas, ya no se atienden redes sociales y entonces se convierte ahora sí el joven en ese adicto del juego. La ausencia del control sobre el teléfono marca una diferencia muy marcada. Es decir, si el padre de familia tiene un control sobre el uso de esa tecnología o el uso de ese teléfono en ciertos horarios, siempre y cuando se haya cumplido con tareas, etcétera, pues podríamos tener todavía un control sobre ellos. También está el uso excesivo que se tiene sobre el teléfono y que para todas partes cargan con el teléfono como si fuese un compañero inseparable y vienen roles ahí bastante importantes. Y el grupo más vulnerable pues es el de los adolescentes, que habla de un 65% de usuarios de las redes sociales y del uso de teléfonos y que oscilan entre los 11 y los 14 años de edad. El 72% de estos jóvenes participan escuchando música
pero también participan en el uso desmedido del smartphone. También participan en el uso desmedido de formas de violencia, ya sea a través de mensajes de WhatsApp y la generación de videos como memes. También vienen problemas relacionados con adicciones, con fotos pornográficas y también con cuestiones pederastas. Aquí es donde existen figuras como el sexting, etcétera, en donde está muy de moda. Viene el capítulo 8, en donde habla de no minimizar este tipo de problemas, porque luego los jóvenes ya dejan de estar sujetos a ser presa de este tipo de situaciones de acoso sexuales, etcétera, y ellos comienzan a ser pervertidores inclusive. Se han encontrado redes a nivel internacional en donde son adolescentes los que jalan a otros adolescentes a meterse a ese tipo de comercio ilegal. Viene también la conducta en donde debe de existir podríamos decir, con mayor control de parte de los padres de familia para evitar que se llegue a este tipo de problemas y tener una supervisión sobre los teléfonos celulares. También se está hablando de una cibercultura, ciberpornografía, en donde es importante establecer que hay muchísimas redes sociales en donde ya pagan porque los adolescentes muestren sus partes, y los adolescentes, cuando tienen ya algún ingreso económico y van los padres de familia que están gastando de más o que ellos no les han dado dinero y traen ropa de marca, relojes, aditamentos, hay que despertar las alertas para ello, nos dicen los autores. Pues bueno, es crear conciencia, es establecer que hay nuevas adicciones, y es ponernos totalmente como padres de familia atentos a lo que viene, porque así como habla de un futuro lleno de peligros, con la detección no solamente del deterioro de las relaciones sociales en la familia y del deterioro de las relaciones sociales comunales con los chicos del colegio o con el trabajo, inclusive aquellos que ya trabajan y tienen problemas de conducta. Los peligros son constantes, vienen cuestiones agresivas, vienen cuestiones distractores, como ya se dijo hace un rato, en donde los jóvenes tienden a que la memoria de corto plazo esté atrofiándose de una manera importantísima. Pues bueno, aquí es importante resaltar entonces que este tipo de obras, aunque son extranjeras, están siempre a la vanguardia y que son temas de actualidad que seguramente pudiéramos estar utilizando para poder generar alguna reforma precisamente en materia de educación y en materia de cultura y prevenirnos de tantos problemas que se vienen. Yo soy Juan Bernardino y estuvimos en otra edición más de Leo, luego legislo. Hasta la próxima, muchas gracias.